Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas todas a Una Noche en Paz. Esta es la continuación de la charla pasada. Hace el 1 de febrero tuvimos la charla El Poder de la Mañana. Hoy vamos a hacer la segunda parte de la charla. Vamos a hablar sobre prácticas importantes, pero ya no para la mañana, sino en la noche, en la hora de dormir. Entonces, muy bienvenidos de nuevo todos y todas a esta segunda charla. Quisiera comenzar con una estrofa de una canción. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la certera muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Vamos a hablar de cosas para hacer al cerrar la tarde, cuando llega la noche. Lo primero que quiero hablar con ustedes, voy a hacer una analogía. Para esto tengo esta cadena. Quisiera hacer una analogía hoy porque es importante. Nosotros la charla pasada vimos prácticas poderosas para la hora del amanecer, para empezar la mañana, para empezar el día, para conectarnos con el día. Ahora vamos a repasar un poquito lo que vimos en estas prácticas. Y en la charla de hoy, la idea es hacer prácticas en la noche que nos permitan cerrar el día. Yo quiero hacer analogía con esta cadena. Si ustedes observan bien esta cadena tiene aquí, entre un eslabón y otro, un empate. Este empate permite que esta cadena sea resistente. Este empate permite que la cadena sea resistente. Y quiero asimilar esta conexión entre dos eslabones con esas prácticas, siendo la cadena de aquí la que termina, la parte que está así, esta, siendo las prácticas de la noche, que son las que vamos a ver hoy, y esta parte de la cadena que empieza el nuevo eslabón, las prácticas de la mañana. Entonces vemos cómo vamos a intercalar estas dos, vamos a unir las dos charlas, la charla del 1 de febrero, que era sobre la mañana, y la charla de hoy, que es con respecto a cerrar la noche. Y cómo esto, día tras día, empatando un día con otro, nos va permitiendo crear una vida con templanza, una vida firme. Y hoy vamos a ver precisamente muchas herramientas que nos permiten hacer esto. Entonces, comencemos recordando recordando lo que vimos la charla pasada. La charla pasada hablamos de tres prácticas importantes. La primera, vimos lo que se llama la luz de la conciencia y hablamos de un poema muy lindo, de una oración muy linda que se llamaba El Dios de mis amaneceres. En esta primera parte tratábamos como de entender, de en realidad dar conciencia a ese nuevo día que empieza. La primera era entonces dar conciencia al día que empieza. La segunda parte era orientada a tomar decisiones importantes en ese principio de la mañana que nos permitieran dar dirección al día, porque las decisiones que yo tomo me permiten direccionar mi día. Y la tercera era la conciencia de lo importante que es la disciplina y la práctica constante, permanecer en la práctica. Esos eran los tres puntos principales de la charla pasada. Ahora, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer prácticas
que nos permiten en la hora de la tarde, ya al finalizar el día, cerrar el ciclo, como les explicaba aquí con la cadena. Vamos a hacer prácticas que nos permiten cerrar ese ciclo. Entonces, lo primero es hacer una comparación entre esta cadena que les he estado mostrando. Yo no sé si ustedes recuerdan, no tengo aquí un ejemplo físico para mostrarle, pero no sé si recuerdan esas espirales que de pronto juegan los niños, que son unas espirales que rebotan en el piso, son unas espirales. Cuando nosotros no nos concentramos en cerrar nuestro día bien cerrado y en abrir en la mañana el día bien abierto, digámoslo, con una intención, con unas prácticas que nos permitan de verdad cerrar el día en la noche, pues cerrar toda la jornada, hacerlo bien en la noche y en la mañana volver a abrirlo, nuestra vida se va volviendo como esa espiral. Y si ustedes miran, esa espiral se estira muy fácilmente, cosa que no pasa con esta cadena. Porque lo más importante que quisiera que recordaran hoy de esta charla es que estas prácticas lo que nos permiten a nosotros es crear templanza en nuestra vida, crear templanza, o sea, una firmeza, y lo vamos haciendo con el día a día. Entonces, la primera de las 3 prácticas que vamos a ver hoy, yo les voy a enunciar primero las 3 prácticas y luego vamos a ir a entrar a desarrollar cada una. La primera es tomar conciencia del día que ya pasó. Es la primera parte, una toma de conciencia. La segunda práctica que les voy a invitar es ¿qué hice hoy? Un ejercicio de paro, discúlpenme, un ejercicio de paro, un ejercicio que me permita concentrarme en mí mismo, un ejercicio que me permita parar de todo el corre-corre del día y prepararme para la noche que viene. Y la tercera parte es una forma de cerrar la noche, de entrar en conciencia, de construir lo que se llama una noche en paz, o sea, construir algo en mi mente que me permita al entrar en la noche, entrar con confianza, entrar con una confianza en que mientras yo duermo, todo va a estar bien. Y entrar también con una confianza de lo que sucede en la noche con lo último, con lo que yo pienso. Entonces eso es lo que vamos a ver. Ahora, la primera parte, la toma de conciencia. Para la toma de conciencia yo quisiera hacerles 3 preguntas, pues mejor dicho la práctica que los invito a que nos hagamos en la noche. La toma de conciencia son 3 preguntas. La primera pregunta es, vamos a escoger una cosa del día, pero solamente una cosa que hice bien durante el día. Vamos a sentarnos un momento, vamos a reflexionar y voy a pensar, bueno, ¿qué hice bien hoy? Algo que yo haya hecho bien, algo en que me haya vencido, algo que me haya comportado bien, algo que haya tenido compasión, que haya mostrado disciplina, que haya mostrado amor, cualquier tipo de cosa que me permita a mí cerrar mi día recordando algo que hice bien hecho. Eso sería como el primer punto a considerar. El segundo punto a considerar es al contrario, pero uno solo también, o sea, ¿en dónde no estuve lo suficientemente bien? ¿En dónde, si yo tuviera la oportunidad, actuaría distinto? O sea, que recordar ese día y pensar en dónde pude haberme portado mejor, en dónde pude haber sido más paciente, en dónde pude haber sido más disciplinado, en dónde pude haber sido más ordenado, y recordar algún momento del día en que me gustaría, si tuviera la oportunidad, comportarme distinto. Y la tercera es precisamente eso, entonces tomar eso que considero que no hice tan bien, que me faltó de pronto un poquito hubiera podido portarme mejor, digámoslo así, hubiera podido estar más centrado, ser más paciente, y imaginar
Si tengo la oportunidad nuevamente, ¿cómo me quisiera portar en esa situación? Entonces esas son del primer punto, digamos la primera práctica que los invito hoy para cerrar el día es esa. Vamos a repetirla entonces. Son 3 preguntas importantes que me permiten hacer una toma de conciencia. La primera, ¿qué hice en mi día? Una cosa que yo hice en mi día que me gustó como hice. Y créame, es muy importante el reconocimiento, es muy importante que nos acostumbremos a reconocer aquellas cosas que hacemos bien. Es supremamente importante. Entonces, la primera pregunta, ¿qué hice bien? Puede ser que lo escriban, puede que no, pero que recuerden ese momento que se portaron, o sea, que están satisfechos con el comportamiento. La segunda, de pronto en qué situación no me porté tan bien. O sea, en dónde hubiera sido, en dónde me hubiera podido portar mejor, en dónde de pronto algunas veces definitivamente mostré el cobre, por decirlo así. ¿Cierto? Pero no desde la culpa, sino simplemente desde la reflexión. Vamos a considerar ese momento en que de pronto no fuimos tan buenas personas. Pero en la tercera parte, que es importante tener en cuenta, muy importante, que es donde viene nuestra posibilidad de reivindicarnos de alguna manera, es hacerme esa pregunta, bueno, si tengo nuevamente la oportunidad, ¿cómo me gustaría portarme? ¿Cómo me gustaría comportarme? Entonces, esas 3 preguntas prácticamente lo que a mí me permiten es tomar conciencia de algo durante el día, me permiten aprender de mis propios errores, me permiten reconocer lo que estoy haciendo bien también. Y eso me va centrando en una forma de pensar que primero me ayuda a conocerme mucho más, porque no me veo, digámoslo, desde la teoría, sino que me veo desde un punto de vista muy práctico, desde el punto de vista de la acción misma. Entonces, primera práctica, digamos así, que les recomiendo al cerrar la tarde o la noche es esa, la toma de conciencia con estas 3 preguntas. Ahora, lo segundo, después de haber tomado conciencia, los voy a invitar a hacer un espacio de silencio. Un espacio de silencio. Para eso tengo un ejercicio muy lindo de este libro que se llama Silencio, precisamente, de Thich Nhat Hanh, El poder de la quietud en un mundo ruidoso. Les voy a leer y les voy a invitar. Ahora hacemos juntos la meditación, es una meditación muy linda, para ponernos. Dice, práctica, detenerse para hacer un alto y el abandono. Cuando te detienes para hacer un alto, el cuerpo y la mente se unifican y vuelven al presente. Solo podrás recuperar el sosiego y la concentración y vivir plenamente la vida si te detienes. Al estar sentado en quietud, detener las actividades del cuerpo y la mente y dejar que se haga el silencio en ti, tu estabilidad y concentración aumentan y tu mente experimenta una gran claridad. Solo así podrás ser consciente de lo que está ocurriendo dentro de ti y fuera de ti. Para empezar, aquí hay un poquito un regaño, para empezar, deja de pasarte la vida yendo a todas partes de un lado a otro. Cuando el cuerpo está en reposo, cuando no necesitas prestar atención a ninguna otra actividad aparte de respirar, a tu mente le es mucho más fácil dejar también el hábito de ir aquí para allá llevada por los pensamientos. Lo lograrás a base de mucha práctica, requiere tiempo.
En cuanto aprendas a detener la mente cuando tu cuerpo está en quietud, también podrás detenerla aunque tu cuerpo se esté moviendo. Al concentrarte en cómo tu respiración se combina con los movimientos físicos de tu actividad diaria, podrás ser plenamente consciente en la vida en lugar de vivir en un estado de despiste. Como cualquier otra cosa en el mundo, ojo aquí, tus pensamientos no son permanentes. Si no te aferras a ellos, o sea, si no nos aferramos a nuestros pensamientos, surgirán, se quedarán un momento y luego desaparecerán. Aferrarte a los pensamientos y cobejar deseos por cosas como la riqueza, la fama o los placeres sensuales te producirán apetencias y apegos que te llevarán por senderos peligrosos y te harán sufrir a ti y a los demás. Este ejercicio es un ejercicio de desapego. Los voy a invitar a que lo hagamos juntos, es muy simple. Entonces simplemente los invito a cerrar los ojos y a repetir conmigo o a repetirlo mentalmente. Él dice, al inhalar, soy consciente de mis pensamientos. Al exhalar, soy consciente de mi naturaleza impermanente. Al inhalar, soy consciente de mi deseo de riqueza. Al exhalar, soy consciente de que la riqueza es impermanente. Al inhalar, sé que el deseo de riqueza puede causar sufrimiento. Al exhalar, abandono mi deseo. Al inhalar, soy consciente de mi deseo de placeres sensuales. Al exhalar, sé que el deseo sensual es impermanente por naturaleza. Al inhalar, soy consciente del peligro de desear placeres sensuales. Al exhalar, abandono mi deseo de placeres sensuales. Al inhalar, contemplo cómo lo abandono. Al exhalar, siento la dicha del abandono. Podemos seguir así, podemos reemplazar la riqueza y los placeres por muchas otras cosas. Aquí no se trata de volvernos unos ermitaños o renunciar al mundo y separarnos del mundo. Está bien querer cosas, digámoslo así de alguna manera, pero una cosa es la cosa en sí que queremos y otra cosa es el apego. Es que cuando nos apegamos a las cosas, sean buenas o sean malas o sean lo que nosotros decidamos, sea lo que nosotros decidamos darle el adjetivo calificativo de bueno o de malo, cuando nosotros nos apegamos a algo, sea esto riqueza, sea esto deseo, sea esto personas, cualquier cosa a la que nosotros nos apeguemos, al desapegarnos, pues nos va a causar sufrimiento, así igual a como cuando uno le ponen una curita porque tiene una herida, cuando le arrancan la curita, duele por el desapego. Entonces este ejercicio segundo de la noche es un ejercicio para sentarnos primero a estar con nosotros mismos, a estar en presencia de lo que estamos en un momento pensando o no pensando. Y desde ahí, esos pensamientos, pues aquí hicimos el ejercicio específico con riqueza y con placeres sensuales, pero puede ser con cualquier cosa a la que nos estemos aferrando. Nosotros en este momento tenemos vidas muy ocupadas y hacemos muchísimas cosas. Y durante el día corremos muchísimo.
porque hay muchas cosas que hacer. Entonces, cuando llega la noche, estamos con la mente muy acelerada porque hemos estado en un tren de pensamientos muy rápido. Vivimos a la carrera. Nosotros muy pocas veces nos permitimos verdaderos momentos de sosiego. Entonces, esta segunda práctica es una invitación a que luego de que nos hemos sentado a analizar parte de lo que hemos hecho en el día, sea bien o sea mal, que nos sentemos a soltar esa cantidad de apegos que traemos del día, esa cantidad de cosas que han pasado y que de pronto nosotros todavía no las soltamos. Porque la charla de hoy, ¿qué pretende? La charla de hoy pretende darles a ustedes herramientas para que en el momento de irse a dormir ustedes puedan estar con su mente serena, puedan estar en paz y puedan tener una noche tranquila, con un sueño sosegado, con un sueño de verdad profundo. Y eso requiere que nos preparemos para el sueño. Entonces, repito, lo primero era esa toma de conciencia en donde evalúo mi día. Y les recomiendo comenzar solamente por una cosa buena o una cosa mala. Y esa cosa pues que no nos gustó tanto, digamos, no lo llamemos mala, pero esa cosa que no nos gustó tanto, encontrar una forma de hacerla diferente. La segunda parte es este ejercicio tan simple, pero tan poderoso, de este monje budista que nos invita a estar con nosotros mismos y a desapegarnos de las cosas. O sea, desapegarnos de todos esos pensamientos que durante el día hemos estado recolectando y que la prisa no nos ha permitido ir soltando. Entonces esa es la segunda parte. Ahora vamos a la tercera parte para cerrar esa noche. Y me gustaría leerles una historia. Algunos de ustedes posiblemente la leyeron, pero me gustaría repetirla hoy. Era el blog de la semana pasada. Dice, comparto esta antigua leyenda de origen griego. Cuenta la leyenda que los dioses se reunieron para esconder la sabiduría, pues el ser humano se iba a degenerar y no era recomendable que la tuviera en sus manos, pues solo se destruiría más rápido y lograría realizar daños muy grandes. Pero era necesario que estuviera al alcance de la gente preparada para que hicieran buen uso de ella. Se levantó el dios de las aguas y dijo, escondamos la sabiduría en el fondo de un océano, en una caverna submarina y pongamos un monstruo marino a resguardarla. Ahí nunca la encontrarán. Se levantó, perdón, uno de los dioses se adelantó al futuro, dice la leyenda, y se encontró con la sorpresa de que el ser humano haría guerras en el fondo de los océanos, y que si la sabiduría estaba ahí, ¿en qué manos iba a caer? No era pues un buen lugar. Se levantó en la asamblea el dios de la tierra y dijo, escondamos la sabiduría en las entrañas de la tierra, ahí nunca se les ocurrirá buscar. Nuevamente se adelantan al futuro y se dan cuenta que el ser humano haría perforaciones en todos lados por codicia buscando minerales y piedras preciosas. ¿Y qué tipo de ser humano encontraría la sabiduría? Tampoco era buen lugar. Entonces habló el dios del aire y dijo, escondamos la sabiduría en la más alta montaña donde jamás pie humano ha llegado. Se adelantarán al futuro, se adelantan al futuro y ven que el ser humano por orgullo trataría de conquistar las más altas montañas. Gente así tampoco era recomendable para que la encontrara. Hablaron de decenas de lugares, mas ningún lugar era seguro.
Por fin dijo uno: escondamos la sabiduría dentro del mismo ser humano, en su corazón. Ahí no la buscará. Solo el que tenga puro y noble el corazón se le ocurrirá buscarla en ese lugar. Todos los dioses estuvieron de acuerdo y desde entonces la sabiduría está en el corazón del ser humano. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Esa es una inscripción que hay en el templo de Delfos. Si queremos encontrar sabiduría, debemos buscarlo dentro de nosotros mismos, pero recordemos que según la leyenda necesitamos aproximarnos a ella con un corazón puro y noble, con la pureza y la nobleza de los niños, en otras palabras, con humildad. ¿Por qué les hablo de este cuento en esta tercera parte? Porque ya miramos el día, luego tuvimos centro y silencio para desapegarnos de las cosas, pero ahora incluyendo una práctica que también tuvimos en la primera charla con respecto a la mañana, que era la charla de planear el día. Esa charla se las expliqué ese día, que eran las prácticas de la mañana, pero esa práctica en particular tiene su origen en la noche anterior. Entonces la idea es que yo, en este momento, antes de cerrar mi noche, planee mi día de mañana. Y la invitación es a planearlo con sabiduría. La invitación es a planearlo desde el corazón. La invitación es a planearlo con la humildad del que sabe que uno planea, el hombre propone y Dios dispone, como dice el dicho. O sea, sí, vamos a enfocar el día, vamos a planear lo que viene en el día, pero lo vamos a enfocar con humildad. Y esa es la invitación, enfocarlo con muchísima humildad. Por eso quería leerles nuevamente, aunque ya lo hubieran de pronto algunos leído, por eso quería leerles esta historia, porque la invitación es aquí, a trabajarlo con muchísima humildad. Estoy planeando el siguiente eslabón de mi vida. Estoy planeando el siguiente eslabón de mi día. Estamos aquí, planeando lo que mañana voy a empatar en la mañana, planeando lo que mañana voy a definir. Aquí es como estas dos prácticas, estas dos charlas se unen. Ahora, una de los delineamientos que les puse cuando definí la charla y puse lo que puse en la descripción de la charla de hoy era entregarnos al sueño con confianza. Entregarnos al sueño con confianza. Pero, ¿de dónde viene esa confianza? Y yo quisiera contarles, digamos, dos analogías, dos historias o dos analogías que nos puede ayudar a entender de dónde sale esa confianza. Porque aquí hemos estado durante un poco del mes de diciembre y durante todo este año con las charlas que he estado dictando, he querido sembrar en los corazones nuestros la importancia de la perseverancia, la importancia de una práctica diaria, la importancia de mantenernos en una disciplina, con cosas pequeñas, pero de mantenernos en una disciplina. Y eso requiere no solamente voluntad y solamente esfuerzo, sino que hay técnicas que nos facilitan las cosas y que de pronto si no seguimos esas técnicas, pues nos las dificulta. Entonces lo primero, quiero contarles, como les dije, digamos dos analogías o dos técnicas. La primera es de la forma de trabajo operativo. Esto es un experimento que se hizo más o menos en el año 1930, por esa época, un hombre que trabajaba, él trabajaba en la parte de mejoramiento continuo. Y este hombre estaba muy intrigado en cómo hacer que sus operarios
trabajaran de una mejor manera. Entonces, creó el experimento que yo les voy a detallar. Él cogió, digamos, dos grupos de personas. Lo que tenían que hacer esas personas era exactamente lo mismo. A uno de los trabajadores, pues a uno de los grupos de los trabajadores, les iba a contar los tiempos y les iba a dar unas pausas específicas. Y los otros iban a trabajar a su propio ritmo. El trabajo consistía en que ellos cogían unos bloques, no, unos costales de cemento, se lo echaban al hombro, el costal de cemento, y lo transportaban de un lugar a otro. Esa era la tarea, una tarea muy simple, transportar bultos de cemento. Ahora, a uno de los trabajadores, al primer grupo de trabajadores, los dejó trabajar a su ritmo. Ellos simplemente cogían los bultos de la forma en que ellos iban, digamos, su fuerza les daba, y los iban llevando de un lugar a otro. Era exactamente la misma distancia, exactamente el mismo peso, o sea, los bultos tenían exactamente el mismo peso para los dos grupos. Al segundo grupo de trabajo les tomaba el tiempo, entonces él les iba diciendo cuando alzaban el bulto, cómo caminaban, soltaban el bulto, tenían que esperar un tiempo determinado, volvían, cogían otro bulto, lo cargaban, caminaban a cierto ritmo, soltaban el bulto, y así, en eso consistía el experimento. El resultado del experimento arrojó, y esto es lo más significativo, digamos, porque es lo que ahora vamos a empatar con la forma de hacer la práctica, el resultado arrojó que las personas que tenían esa contabilización del tiempo y que estaban haciendo el trabajo con el tiempo medido y obedecían a unos estándares y a unos patrones determinados, en donde había tiempos de trabajo determinados y tiempo de descanso determinados, tuvieron una mayor duración, lograron hacer mucho mejor el trabajo, se cansaron menos y lo hicieron en menos tiempo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque yo los estoy invitando a hacer prácticas, prácticas que son simples, pero que son poderosas. Y los estoy invitando a hacerlos en la mañana y en la noche. Y eso tiene una razón de ser. Claro que no tuve tiempo hoy, lo hice a las 11 de la mañana, a las 2 de la tarde, en fin. Cualquier cosa es mejor que nada. Pero estas horas que escogimos, principio de la mañana y final de la tarde, tienen un poder especial sobre nuestra vida. En la mañana porque nos enfocan, porque nos canalizan y porque es lo primero que el cuerpo hace y arranca de una manera muy distinta y mucho más poderosa. Y en la noche, por algo que vamos a ver ahorita con respecto a lo que hace el subconsciente mientras nosotros dormimos. Pero entonces, la primera historia, para resumir, la enseñanza más importante de esa historia, lo importante de la rutina, de que se siga un ritmo, de que sea a horas determinadas y ojalá a la misma hora. O sea, si yo tengo una práctica en la mañana, ahora por ejemplo les voy a compartir las prácticas que yo tengo y cómo las hago y por qué las hago en ese orden para que tengan una mayor visión, digámoslo, de cómo es que trabaja esto en conjunto, para que podamos ver una visión global de lo que estamos aquí armando. Entonces, la enseñanza aquí, la importancia de mantener ese ritmo. Ahora, ¿en qué consiste el ritmo? En hacer, descansar, hacer, descansar, hacer, descansar. Ahora, vamos a otra analogía importante también antes de explicarles lo que pasa en la noche. Y es la analogía de los sembrados, de la agricultura. El agricultor tiene unos ritmos con la tierra y tiene unas épocas.
El agricultor siembra su semilla, o mejor dicho, primero prepara la tierra con el arado, con lo que haya que hacer, la abona. Enseguida echa su semilla en la tierra, la tapa, le echa agüita y espera. La cuida, la deshierva si le crece maleza, está pendiente de que si no puede recibir mucho sol, pues no lo reciba. Algunas plantas necesitan sombra, otras están mejor al sol. Le echa agua si de pronto no llueve y la tierra, para que la tierra no se seque. El agricultor va haciendo cosas en la tierra para asegurar que la semilla crezca, para asegurar que esa semilla llegue a buen fruto. Con nuestras prácticas pasa exactamente lo mismo. Nosotros empezamos digamos, cualquier cosa que nosotros empecemos, cualquier práctica que nosotros empecemos en nuestro trabajo interior de fortaleza interior, de crecimiento interior, cualquier práctica que nosotros empecemos necesita un ritmo, como les explicaba anteriormente en el ejemplo de los bultos de cemento, pero también necesita tres cualidades muy importantes, que son la paciencia. El agricultor no va y siembra la semillita a ver qué está pasando dentro de la tierra, ¿cierto? Él espera a ver qué está pasando con la semilla. Entonces, para estas prácticas se necesita paciencia, porque los frutos los vemos, pero se los aseguro, a mediano o a largo plazo. Muchos de nosotros queremos empezar una práctica y que a los 8 días, que a los 15 días se vean los resultados. Y esto no es así. Esto no es así porque estamos cambiando nuestro cerebro, literalmente, ni siquiera en la mente. Estamos cambiando nuestro cerebro y nuestro cerebro requiere tiempo para cambiar. Entonces, paciencia. Segundo, ¿qué respalda esa paciencia? La perseverancia. Continuar en la práctica. Necesitamos mantener el ritmo de la práctica. Por eso es importante descansar y volver a empezar, darnos tiempo, porque esto no es una carrera de velocidad. Si nosotros vamos a implementar prácticas de mañana y de noche que nos ayuden a construir una vida como lo que esta cadena promete, que es una vida templada, necesitamos perseverar y paciencia. Y la tercera cualidad que necesitamos es fe, porque la fe nos va a mantener. ¿Qué es fe? ¿Sí? Fe es creer lo que no vemos. Igual que el campesino. El campesino no está viendo lo que está pasando debajo de la tierra. El campesino no ve qué está pasando con sus semillas. Él no sabe a nivel de que está viendo, pero sí sabe a nivel de conocimiento que esa semilla que él sembró con el tiempo, si le echa la agüita, si le echa los nutrientes, si le da las especificaciones que ella necesita, si le quita las malezas que le están quitando vigor y que le están dando sombra o que se le están robando el alimento, esa semilla va a prosperar y se va a convertir en el resultado de lo que él sembró. Si él sembró zanahorias, se va a convertir en zanahorias. Si él sembró tomates, se va a convertir en tomates. Nosotros también. Nosotros estamos sembrando unas prácticas. Estamos sembrando unas prácticas de mañana y estamos sembrando unas prácticas de noche. Vamos a tener paciencia. Vamos a perseverar en la práctica y tenemos fe de que esas semillas que sembramos sea de los tres, digamos, de las tres dimensiones que estamos trabajando, que empezamos en la primera conferencia cuando hablamos de fortaleza, el camino de fortaleza, que hablamos de prácticas espirituales, que hablamos de prácticas mentales y que hablamos de prácticas físicas del cuerpo para fortalecer el cuerpo. Si nosotros sembramos prácticas, y yo los voy a invitar a sembrar prácticas de los tres tipos, si nosotros sembramos esas semillas,
vamos a tener los resultados a nivel espiritual, a nivel mental y a nivel físico correspondiente con esas prácticas que estamos sembrando, con esas repeticiones que estamos haciendo. Nosotros, cada que perseveramos en una práctica, le estamos dando a nuestro cerebro una especie de surco. Cuando yo hago una práctica y la hago todos los días, repetida, aunque sea una práctica pequeña, es como si yo estuviera yendo literalmente a mi cerebro y creando un surco, como si yo estuviera arando la tierra. Estoy creando en mi cerebro un camino, una conexión neuronal que se fortalece con el tiempo y que me ayuda a nivel físico a tener cada vez mayor fortaleza, mayor facilidad y mayor habilidad en ese tipo de práctica en particular. Entonces, la charla pasada yo les decía, es necesaria la espera, porque en la espera es donde yo me voy fortaleciendo. Entonces, con esto que quería contarles es porque vamos a definir entonces qué práctica vamos a hacer en la noche. Cada uno, yo los estoy invitando hoy a hacer, primero, la toma de conciencia. Segundo, hacer un rato de silencio. Tercero, a definir qué día quiero tener mañana. Y la cuarta práctica, para terminar, antes de contarles las mías, es hacer una actividad que para mí sea muy gratificante, muy poderosa, muy de verdad que me dé satisfacción interior, porque con eso último que yo hago en la noche, mi cerebro, y aquí está la importancia, mi cerebro se queda toda la noche rumiando, toda la noche repitiendo. Entonces, por decir algo, yo a última hora de la noche me veo una película de terror. Toda la noche mi pobre cabeza va a estar magullando esa película y dándole y dándole. Entonces, ojalá nos durmiéramos con un pensamiento de poder, un pensamiento de alegría, un pensamiento de esperanza, un pensamiento de fe, un pensamiento de amor en nuestro corazón, porque eso es lo que la noche entera mi subconsciente va a trabajar. Entonces esa es la importancia de la última práctica de la noche. Miren la vida tan distinta que yo construyo. Si yo dejo mis noches al azar y creo mi vida como una espiral, como les contaba ahorita, que es un resorte que va y viene, tan distinto, así yo me propongo, aunque sean 15 minutos antes de acostarme, de hacerme 2 o 3 preguntas importantes sobre el día, definir qué quiero mañana en mi día, qué quiero ser, una cosa que quiera lograr. Si me conecto en silencio y digo, bueno, ¿de qué me desapego? ¿Cómo respiro? ¿Cómo estoy conmigo misma o conmigo mismo, pero no conmigo mismo a nivel de pensamientos o de cosas externas, sino con mi verdadero ser? Esos 15 minuticos representan un sueño completamente distinto. Si estamos acelerados, si estamos muy acelerados, si somos personas que tenemos una vida que es muy deprisa, 15 minutos no van a ser suficientes. De una vez les digo, porque a ese ritmo que venimos es posible que necesitemos media hora o más, pero vale la pena. Vale la pena con 7 u 8 horas de sueño. Porque, ¿qué decía la pequeña, o sea, la subdescripción, digámoslo, de la charla? Una noche en paz. Una noche en paz, el poder de la noche, una noche en paz. Y es importante la palabra paz, inclusive la palabra paz es más poderosa que el amor. O sea, si a nivel emocional el amor es 500, vibra, digamos, a una energía de 500, la paz vibra a una energía de 700. O sea, es todavía
más poderosa que el mismo amor. Inclusive los santos de todas las religiones del mundo, ni siquiera vibran a nivel del amor, sino que vibran a nivel de la paz. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Y nosotros podemos construir esa paz un día a la vez, cada noche con ese eslabón en el que vamos a cerrar una noche que de verdad nos signifique un sueño profundo, un sueño tranquilo, que amanezcamos recuperados, que amanezcamos con ganas de afrontar el día, con alegría, con entusiasmo. No es que no vaya a haber dificultades, todos los días tenemos dificultades porque es parte del crecimiento por ser humanos y por estar aquí vivos. Aquí vinimos a crecer, aquí vinimos a aprender, aquí vinimos a fortalecernos. Pero es muy distinta un día que yo lo afronto después de haber dormido y haber tenido una noche de paz y una noche, digamos, con un sueño profundo y restablecedor, y muy distinto cuando yo tomo un día en donde la noche fue bastante acelerada y bastante tormentosa, porque no me tomé el tiempo el día anterior de cerrar ese día bien cerrado. El padre Rafael García Raros tenía una frase muy linda que nos daban a las 7 de la noche todos los días, el minuto de Dios. Y él al final del minuto de Dios, que eran unas palabras lindas, pequeñas que él decía, Señor, en tus manos colocamos el día que ya pasó y la noche que viene. Y la confianza es eso, porque les voy a compartir mis prácticas de una manera muy simple y les voy a explicar por qué las hago en el orden que las hago para recomendarles mejor dicho, qué les recomiendo que hagan ustedes de acuerdo a sus necesidades. Nosotros tenemos tres dimensiones. Tenemos una dimensión espiritual, una dimensión mental, en donde vamos a agrupar tanto la parte emocional como la parte de pensamiento, y tenemos una dimensión física. Yo les recomiendo hacer por lo menos, aunque sean 5 minutos en la mañana y 5 minutos en la noche, de una de cada una, por lo menos. ¿Qué hago yo en la mañana? Lo primero que yo hago es la oración, porque en este momento, digamos que para mí lo más importante es la parte espiritual. Entonces lo primero que hago es la oración. Luego hago el ejercicio físico, bastante ejercicio físico, no me tiras por ahí media hora, 20 minutos, media hora. Luego hago una respiración que le ayuda a mi mente a centrarse. Y luego hago meditación, pero lo primero que hago es la oración, porque yo en la oración me conecto con esa parte de mí que puede, con esa parte de mí que es capaz, que es mi conexión con Dios. En el caso particular mío es mi conexión con el Dios de Jesús, y en esa conexión yo creo ese poder, esa confianza que me da para enfrentar el día. Entonces, con respecto a esa recomendación, lo primero que les digo es, cojan la parte que ustedes más necesiten trabajar, sea la parte espiritual, sea la parte mental, o sea la parte física, y trabajen primero esa parte. O sea, lo más crucial, lo que necesitan lo que necesitan no abandonar, háganlo de primero. Por eso en el caso mío es la oración. Siempre de primera la oración, porque para mí es lo más importante. Entonces, hagan primero lo que para ustedes sea más importante. Así lo aseguran. Primero las piedras grandes. Primero las piedras grandes. La segunda recomendación, ya les voy a contar qué hago en la noche. La segunda recomendación, hagan, y esto lo aprendí en el yoga. Nosotros normalmente tenemos una parte del cuerpo que es más fuerte, más flexible que la otra, sea el lado derecho, sea el lado izquierdo. En el caso mío, por ejemplo, el lado derecho es más fuerte, más equilibrado y más flexible. Entonces yo empiezo por el izquierdo para fortalecer y lo hago un poquito más tiempo. Entonces, aquí yo los invito a que esa parte que necesitan fortalecer más, también le dediquen un poquito más de tiempo. No solamente la hagan de primera, sino que le dediquen un poquito más de tiempo que a las demás.
Esas son las dos recomendaciones así, digamos, más importantes que yo pudiera compartirles desde mi propia experiencia y que en realidad ha significado un cambio enorme, enorme en mi vida. Es por eso que se los estoy compartiendo desde el fondo de mi corazón, incluyendo las 3 prácticas, que era lo que les decía la primera charla en la fortaleza interior, que les hablaba de la importancia de tener prácticas que cojan todas las dimensiones, o sea, no descuidar ninguna de las áreas, no descuidar el espíritu, no descuidar la mente y no descuidar el cuerpo. La segunda parte, que era lo que veíamos la primera charla en el 1 de febrero y la de hoy, es esa conexión del día y la noche. Vuelvo y cojo mi cadena. Esto que estamos creando aquí, este eslabón es lo que estamos creando, cerrando la noche y abriendo la mañana. La charla pasada abrimos la mañana y hoy estamos cerrando la noche. Esas dos cosas diarias me van creando la templanza de la vida, repito, es importantísimo, templar mi vida, que yo sienta que yo estoy a cargo de mi vida. Yo no estaré a cargo de las situaciones exteriores, no podemos controlar lo que pasa afuera, pero sí podemos controlar lo que pasa con nuestro cuerpo, con nuestra mente y con nuestro espíritu. Podemos controlarlo a través de prácticas sencillas y esa es la invitación. Ahora, ¿en la noche qué hago y por qué? En la noche solamente tengo 2 prácticas. Yo en la noche no trabajo el cuerpo, yo no hago ejercicio. En la noche simplemente leo algo que para mí sea agradable, que sea enriquecedor, que me produzca buenos pensamientos. Yo en la noche no veo ni leo nada que me asuste, nada que me entristezca, nada que me robe la alegría y el poder interior. No, no lo hago, porque sé, lo hice mucho tiempo y no era consciente de lo que estaba haciendo. Actué por ignorancia, por falta de conocimiento. Y pasaba noches muy intranquilas, porque estaba alimentando mi mente con cosas, con lo que yo en ese momento no sabía, pero que la noche iba a trabajar todo eso. Entonces, si era algo triste, mis noches, pues yo amanecía triste. O si era algo asustador, amanecía asustada. Pero era porque había estado alimentando mi mente con ese tipo de cosas. Entonces, yo leo porque la televisión de todas maneras altera muchísimo la mente, entonces no es fácil dormirse cuando uno está expuesto, digámoslo, a estos dispositivos electrónicos, sea un computador, sea un televisor, eso afecta el cerebro, entonces uno no se duerme tan fácil. Por eso más bien leo, solamente leo, es la primera. Leo un rato, media hora, 40 minutos, una hora, dependiendo del tiempo. Y luego la oración, nuevamente la oración, porque la oración, ¿en qué termino mi noche? En confianza. Si yo estoy orando, yo termino mi noche en confianza, porque le estoy, así como decía el padre Rafael García Herreros, en tus manos colocamos el día que ya pasó y la noche que viene. Entonces, yo por medio de la oración le pongo a Dios, o sea, le entrego mi día y le pongo mi noche también. Entonces, eso me permite a nivel subconsciente, esto no es, a nivel consciente puede que nos demos cuenta, pero es más a nivel subconsciente que se trabaja esta cosa. A nivel subconsciente, yo le estoy entregando mi vida a Dios. Entonces yo me duermo tranquila, porque, porque está en buenas manos. Porque está en buenas manos. Es así de simple. Bueno, de eso se trata. Esas son las 3 cosas que quería compartir con ustedes hoy, o las 4. Lo primero era hacer un pequeño examen de conciencia, que hice bien, que de pronto no hice tan bien, y cómo me gustaría hacer aquello que no hice tan bien. La primera parte. La segunda parte, ese silencio, ese desapego, estar conmigo misma, conectarme con mi ser, importante. Tercero, una pequeña, digamos, un bosquejo de lo que quisiera hacer mañana como ser,
o de pronto cómo hacer también, si hay algo algún proyecto en el que estamos trabajando o algo que quiero hacer, bueno, ¿qué quisiera hacer mañana? Porque de todas maneras en la noche el subconsciente va a seguir trabajando con esas órdenes que yo le di. Yo, por ejemplo, muchas de las charlas, muchos de todo el proceso, todo el trabajo que yo hago de mercadeo o digámoslo, del DAC, en estos talleres y en estas charlas y en lo que escribo en el correo, lo que les envío en el correo, muchas de las cosas las tiro en la noche, digámoslo así, la semillita o la idea que tengo y se me ocurren las cosas y en la mañana muchas veces escribo esto, este ejercicio, este tipo de cosas, esta historia me gusta. Ya en la mañana se me van ocurriendo cosas, pero yo la noche anterior tiré la idea. Entonces el subconsciente empieza a trabajar y empieza a investigar. De eso más o menos se trata. Esa es la invitación. Y ya al final de la noche hacer una práctica que les permita dormir con algo positivo, con algo empoderador. Eso es, eso es bien importante. Tengan en cuenta lo de los trabajadores para que tengan claridad también de que no se trata solo de correr, sino que hay ritmos que es mejor respetar. Tengan en cuenta la paciencia, la perseverancia y la fe. Eso se construye con la práctica. Si a mí me ha enseñado algo la vida con respecto a la fe, es que la fe se construye con acciones. Y nada me ha servido a mí tanto para fortalecer mi fe. Y cuando hablo de fe en el futuro, fe en la vida, poder estar tranquila independiente de lo que esté pasando afuera y de las circunstancias. Si algo me lo ha permitido es la práctica diaria. La práctica diaria, porque crea una conexión con el sentimiento. Es que las cosas hay que lograr sentirlas. Y para sentir se necesita práctica y esto es muy importante. Ahora, yo normalmente al final pregunto si hay alguna pregunta. Una amiga muy querida me dijo, Marta, de pronto al final de la charla no estamos listos para tener preguntas, porque apenas estamos asimilando lo que nos dijiste. Entonces lo que yo voy a hacer es que abro mi correo, todos lo conocen, pues si alguien tiene una pregunta, me envía la pregunta al correo y yo con muchísimo gusto les respondo, para que tengan tiempo, digámoslo, de pensar o de entender algo que aún no saben, que no entendieron o que se les ocurre después, lo que sea, o que les dio alguna inquietud luego. Pues con el mayor de los cariños, si alguien tiene alguna inquietud específica o si a alguien le gustaría profundizar en algún tema en particular o si no le quedó algo claro, lo que sea, me escribe al correo electrónico M de Marta, B de Beatriz, L de Londoño, D de Díaz, el número 65 @gmail. Ese es mi correo, muchos lo conocen, pero para el que no lo conoce, me dice, Marta, pasa esto, me gustaría que me explicaras o lo que sea, y yo con muchísimo gusto le respondo. Entonces,